Hola, hoy voy a hablarte de la importancia de utilizar planos y mapas en situaciones de supervivencia y de exploración en general. Los mapas son una representación dibujada de la realidad que tenemos dentro de nuestro entorno, es decir, de la zona en la que nos encontramos o en la que nos pensamos encontrar en algún momento. La importancia de tener estas herramientas y utilizarlas en situaciones de supervivencia o de exploración es que nos dan información precisa y muy útil de la zona en la que nos encontramos o en la que nos pensamos encontrar en un futuro. Por lo general, para poder representar el entorno que tenemos en un dibujo, como este que tenemos aquí, hay que reducir esa realidad, vamos a decir que ese entorno, porque no lo podemos reproducir en su escala natural, o sea, tal como está en la naturaleza, en un trozo de papel como este que tenemos aquí, sino que tenemos que utilizar un pequeño truco matemático al que normalmente conocemos como escala, que es una reducción del área geográfica que queremos representar mediante sistemas conocidos como sistemas de representación geográfica, en los que se utilizan escalas y sistemas de orientación diversos. En general existen diversos mapas en el mercado que utilizan diversos tipos de escala. La escala viene a ser la cantidad de veces que se reduce la realidad del medio ambiente en un plano de papel. Las escalas más utilizadas a nivel comercial van desde las escalas 1 a 25.000 hasta 1 a 100.000. 1 a 25.000, 1 a 20.000, 1 a 75.000. Es decir, las que uno normalmente encuentra en una herramienta como esta, que es un escalímetro. Sin embargo, los más útiles siempre a niveles de exploración y supervivencia son los mapas más detallados, es decir, cuanto más detallados mejor, y estos suelen ser los mapas que se encuentran en escalas de 1 a 25.000 o como mucho de 1 a 50.000. En mi opinión, los de 25.000 son los mejores, porque suelen ser los más detallados con mayor información sobre el terreno. Ahora bien, estos suelen ser mapas realizados por institutos de información geográfica de distintos países, institutos oficiales o por editoriales especializadas. Ahora bien, ¿qué es lo que uno debe ver que tenga un mapa de estos para poder considerarlo útil a la hora de orientarte? Debe de tener, por supuesto, los típicos sistemas de orientación geográfica, marcando longitudes y latitudes, y sobre todo tener después una cuadrícula aquí al lado en la que te especifique dónde se encuentra el norte dentro del plano. Hay que mencionar que el norte dentro de los mapas se divide en el norte de la cuadrícula, que es el norte marcado por la longitud, el norte magnético, que es el que enseña la brújula, en este caso pues el norte se encontraría ubicado en esta zona, y después está el norte geográfico, es decir, el norte real. Después la escala a la que se encuentran representados, que normalmente si uno coge un escalímetro, en este caso se trata de 1/25.000, pues si buscamos la escala 1/25, esta que se encuentra aquí, veremos que de acuerdo a esto representa cada metro ubicado en esta escala representa 1 kilómetro de recorrido, es decir, que en este caso cada cuadrícula viene a representar 1 kilómetro de territorio, que si lo multiplicamos por el largo y el ancho, viene a representar exactamente cada cuadrícula 1 kilómetro cuadrado de territorio. Y por último, las informaciones de las cosas que nos pueden ser útiles sobre el terreno, como por ejemplo los cursos de lagos y ríos o las fuentes de agua potable que podamos encontrar, por ejemplo, instalaciones hechas por el hombre como minas abandonadas,
cavernas naturales, los núcleos urbanos, es decir, las poblaciones que podemos encontrar, las vías de comunicación como carreteras, autopistas, ferrocarriles, las zonas de montaña, ya que los puntos altos suelen ser importantes puntos de referencia que nos permiten orientarnos en un mapa y en un terreno, por ejemplo, boscoso, con la ayuda nuevamente de una brújula como esta que tengo aquí. Y después las distintas instalaciones que pueden estar hechas por el hombre o que se nos presentan de manera natural, como pueden ser pues las propias cuevas, ¿no? Las canteras, casas de turismo, balnearios, zonas de acampada y de picnic y diversas instalaciones en general. Hay que decir que cuanto más detallado sea el mapa, mejor a nivel de supervivencia y de exploraciones y senderismo en general. Y si utilizamos los mapas combinados con herramientas de orientación como las brújulas, por ejemplo, nuevamente encontraremos que nos podremos servir de ellos mucho mejor y podemos planificar nuestras rutas con mayor facilidad. Sin embargo, hay que decir que dependiendo del tipo de brújula que utilicemos también, pues la utilidad del mapa aún será mayor, aún será superior. Sin embargo, de los tipos de brújula, eso es algo que hablaremos después en otro tipo de vídeo. Y por último, mencionar que los mapas que podemos encontrar pueden ser o bien geográficos con amplios detalles como este que tengo aquí, o podemos encontrar planos esquemáticos en los cuales no se incluye estas informaciones de latitudes, longitudes o el norte geográfico, o se hace de manera muy general, y lo que encontramos son estos pequeños croquis como los que tengo aquí, que suelen ser típicos de planos de ciudades, en lo que solamente se te da un pequeño callejero, un plano callejero, en el que se te mencionan las instalaciones principales de ese entorno hecho por el hombre. También podemos encontrar planos hechos de edificios, que son instalaciones también hechas por el hombre, que a veces exploramos dentro de las exploraciones que realizamos a nivel urbano, por ejemplo, y vienen a ser muy útiles también. Y todos ellos vienen a ser sistemas de información a tener siempre en cuenta a la hora de encontrarnos pues, en estas situaciones de supervivencia o viajes de exploración que vamos a realizar en nuestras actividades. Esto viene a ser todo sobre los planos y mapas a utilizar en este tipo de situaciones y la manera de seleccionarlos. Resumiendo, la manera de seleccionar un mapa, para poder hacerlo, hay que tener en cuenta, primero, la escala en la que está realizado y el tipo de información que nos proporciona. Existen mapas civiles y militares, por ejemplo. Los mapas militares suelen ser siempre los más detallados, pero para un viaje de exploración o de supervivencia, si no estamos en una situación de guerra, son completamente innecesarios. Incluso dan información superflua que incluso acabará saturándonos y confundiéndonos. Entonces, para ello es mejor utilizar un simple mapa geográfico como este que tengo aquí, que tiene prácticamente toda la información que uno va a necesitar para este tipo de situaciones en las que uno se puede encontrar. Y bien, si esto te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal.